octavo Congreso en Ciencia Sanitaria. Es un placer teneros a todos y a todas por aquí y vamos a empezar con fuerza el segundo día de Congreso, el segundo de los 4 días. Hoy, para comenzar, tenemos el lujo de contar con el doctor Juan Bernal Jiménez, que es terapeuta ocupacional, tiene en su recorrido años de experiencia en práctica clínica, en investigación, en docencia y actualmente es profesor, es personal docente e investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha y es un referente dentro de la terapia ocupacional y la rehabilitación neurológica, así que es un placer tenerle por aquí y espero que todos disfrutéis de su ponencia titulada Uso de tecnologías en rehabilitación. Pues, Juan, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues como comentaba Pablo, yo soy Juan Bernal, soy profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Ciencias de la Salud, en el grado en terapia ocupacional. Y bueno, hoy vengo a presentaros una ponencia sobre algo que puede parecer a priori que se da por hecho, ¿no? Que es el uso de la tecnología en rehabilitación, pero la idea de esta ponencia es que veamos, que vayamos un poco más allá, ¿no? Que seamos capaces de ver eh, por qué tiene sentido el uso de la tecnología, qué áreas va a suplir el uso de la tecnología y un poco acercarnos a eso que a todos en la práctica clínica nos gustaría, ¿no? Que es que nos den esa receta, esa fórmula en cómo aplicar esta técnica en nuestra práctica diaria, ¿no? Y bueno, pues la idea es intentar acercarnos un poco a esa respuesta, que tengamos claro qué es lo que hay que hacer o para qué se utiliza y en base a eso logremos hacer una aplicación correcta de esta técnica, de la tecnología. Entonces, lo que vamos a hacer es un recorrido desde el punto en el que partimos hasta llegar a ese uso de la robótica. Me da la sensación que sí se hace de forma más lineal y se entiende bastante mejor. Es una ponencia cortita con la idea de que luego podamos debatir y podamos hablar y comentar por los aspectos que consideréis más interesantes. Bueno, pues para comenzar, nosotros aplicamos o hablamos de la tecnología o hablamos más de la rehabilitación neurológica, centrándonos más en esta patología porque lo que nos vamos a fundamentar es en la neurofisiología, ¿no? Es decir, en esa parte neurofisiológica que sustenta nuestra intervención. Entonces nos enmarcamos en una patología de daño cerebral adquirido, aunque puede también ser en patología degenerativa, pero por tener un marco más centrado y más fácil, hablamos del daño cerebral adquirido, que como bien sabéis son patologías que afectan al sistema nervioso central. No vamos a entrar ahora en concretar, pero bueno, pues suelen ser patologías tipo ictus, traumatismo craneoencefálico, que son las dos principales causas de daño cerebral, y ya luego anoxias, tumores cerebrales y demás. En definitiva, lo que nos interesa saber es que el daño cerebral adquirido va a generar unas alteraciones motoras, sobre todo cobrando mayor importancia la debilidad, las alteraciones del tono y las alteraciones de la sinergia, los síntomas sensitivos. Aparte de las categorías sensitivas que se alteran, lo importante realmente es la alteración de ese feedback sensitivo y luego pues síntomas perceptivos, síntomas cognitivos, psicológicos y emocionales que van a acarrear una alteración en el desempeño ocupacional y en la realización de actividades significativas y una disminución de la calidad de vida de las personas que sufren este daño cerebral. En este contexto, tenemos la rehabilitación neurológica, en la que entran diferentes disciplinas como la terapia ocupacional, la fisioterapia, la neuropsicología, la psicología, la logopedia, nutrición, en fin, trabajo social, diferentes disciplinas que se enmarcan en la rehabilitación neurológica. Todo el grueso de la rehabilitación neurológica debe tener como principios básicos
dos conceptos fundamentales, que son la plasticidad y el aprendizaje motor. Vamos a hacer un pequeño resumen de ambos conceptos, pero insisto, para que nos deriven en el punto al que queremos llegar. Bien, en un primer lugar, cuando hablamos de aprendizaje motor, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de aprendizaje, ¿vale? Vamos a dar la vuelta a la slider, a la diapositiva, y lo que vamos a ver es que vamos a empezar por el aprendizaje declarativo, que es ese aprendizaje cortical, explícito, que la persona experimenta, por ejemplo, pues cuando está estudiando o cuando está aprendiendo a tocar un instrumento. Es decir, cuando está en contacto con una nueva actividad, con un nuevo desempeño. Pensad que este aprendizaje cortical y explícito tiene una alta carga cognitiva, ¿vale? Nosotros vamos a ir sorteando este concepto durante toda la ponencia y creo que es importante que luego sepamos cómo incorporarlo, ¿no? Entonces, hablamos que este aprendizaje declarativo tiene una alta carga cognitiva, ¿vale? Y luego tenemos un aprendizaje no declarativo o un aprendizaje procedimental que se caracteriza por ser un aprendizaje, no cortical no sería la palabra correcta, sería un aprendizaje subcortical, es decir, que no depende de estructura, o sea, no depende de la corteza como tal. ¿Qué nos indica eso? Pues que al contrario que el aprendizaje declarativo, la carga cognitiva de este aprendizaje es mucho menor, es decir, hablamos de un aprendizaje mucho más automático, ¿de acuerdo? Entonces tenemos pues esas dos vertientes, ¿no? Un aprendizaje cortical con alta carga cognitiva y no cortical, o mejor dicho, subcortical, con una carga cognitiva mucho menor. ¿Vale? Y dentro de ese aprendizaje no declarativo tendríamos pues el aprendizaje no asociativo que, como bien sabéis, desde terapia ocupacional es la base para la rehabilitación sensitiva en procesos de habituación y de sensibilización. Deben estar las técnicas marcadas en ese aprendizaje no asociativo. Un aprendizaje asociativo basado en los condicionamientos clásicos operantes, que esto pues, todo lo hemos visto en psicología y durante la carrera y demás, con un aprendizaje muy conocido. Y luego el aprendizaje procedimental, que se basa en la repetición. Ya doy aquí con un poco una palabra en la que va a entornar toda la ponencia, en la repetición de actos motores que consigan vertebrar una actividad, ¿no? Pues por ejemplo, el ejemplo más típico que se suele poner es el de montar en bicicleta, ¿no? Pasaría por ese aprendizaje procedimental. En líneas generales, podríamos dar un titular con respecto a la rehabilitación neurológica y es que el objetivo de la rehabilitación neurológica es pasar de un aprendizaje declarativo a un aprendizaje procedimental, ¿vale? Sería, bueno, de un aprendizaje declarativo a un aprendizaje no declarativo, pero concretamente en realidad a nivel más motor y de ejecución de actividades lo que tendremos que pasar es del aprendizaje declarativo al aprendizaje procedimental, ¿sí? Bien, ¿y cómo hacemos eso? Pues a través de la repetición, como hemos dicho, y a través del feedback. El feedback, la retroalimentación va a tener un papel fundamental, o debe tener un papel fundamental en el proceso de rehabilitación. Y a mi modo de ver, es una parte que se infravalora o se malutiliza bastante. Bueno, luego hablaremos un poco más, pero como bien sabéis, hay un feedback intrínseco y un feedback intrínseco basado en, principalmente el que solemos utilizar es el feedback extrínseco basado en el conocimiento de resultados. Pero bueno, hay varios tipos de feedback que luego lo comentaremos los dos más destacables. Bueno, entonces, insisto, de forma general, lo que tendremos que tener en cuenta es el objetivo de pasar de algo declarativo cortical a algo subcortical procedimental, ¿no? Pues lo que va a hacer para disminuir esa carga cognitiva. Un poco, si habéis trabajado con pacientes neurológicos, eso que se dice cuando realiza una actividad, por ejemplo, la marcha o el vestido, y ejecución del vestido de forma cortical o corticalizado. Lo que estamos hablando es
que lo hace, que está todavía en esta fase de aprendizaje declarativo y le cuesta pasar a este no declarativo procedimental. Bueno, entonces, pues este sería el titular un poco de lo que es el aprendizaje, ¿vale? En rehabilitación neurológica y un poco, pues la base científica de esto, lo que nos dice un poco es, o la línea en la que dibuja, es que cuando nosotros empezamos a hacer una actividad, la calidad de la ejecución es directamente proporcional exponencialmente a la cantidad de práctica. Es decir, a más cantidad de práctica, mayor calidad de la ejecución. Y esto parece que luego se estabiliza, pero en realidad hay que poner el foco en estas pequeñas curvas. Es decir, si yo dejo de realizar la actividad, la calidad de la ejecución va a disminuir también. Y al contrario, si la mantengo. Por tanto, esto nos va a dar luego diferentes perfiles de actuación con respecto a perfiles de los sujetos que tengamos. Bueno, esta es la curva del aprendizaje basada en la ley de la potencia de la práctica. Bien, y un poco, ¿cómo podemos ver esto en investigación? ¿Cómo lo hemos visto en investigación? Este es un artículo que pone, o sea, que se lo oí de ejemplo a un colega, a Marcos, y la verdad que me gustó mucho porque plasmaba justo esto que os acabo de contar. Esto es un estudio que se hizo con sujetos sanos y lo que se hizo fue entrenar a los sujetos en malabares, en realizar malabares. Al inicio de la ejecución no había una activación cortical de varias áreas disminuida que durante la ejecución de la actividad aumentaba. Pues, por ejemplo, áreas corticales como la corteza motora, somatosensorial, incluso la visual, ¿vale? Corteza prefrontal. Sin embargo, en el momento que dejaban de realizar la actividad, disminuía esa activación cortical. Es decir, un poco lo que hablábamos de esa cantidad de práctica, ¿no?, relacionada con la calidad de la ejecución. Bien, pero esto, si leemos un poco más, ¿qué es lo que nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que el aprendizaje va a generar cambios plásticos que van a depender de la experiencia, van a depender del aprendizaje como tal, ¿no? ¿Cómo llamamos a esto? Esto es lo que se denomina plasticidad, pero es una plasticidad, hay varios tipos de plasticidad, esto sería una plasticidad eh, por aprendizaje, dependiente de la experiencia, ¿de acuerdo? Fijaros que basándonos, hemos dicho dos conceptos, el aprendizaje motor y la plasticidad, y ya el primer concepto, el aprendizaje motor, inevitablemente nos lleva a hablar de plasticidad. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos un poco como ese titular del aprendizaje motor y cómo nos ha llevado a la plasticidad, y vamos a ver este concepto de plasticidad. La plasticidad se define como un proceso continuo que va desde cambios a corto plazo en la eficacia o fuerza de la sinapsis hasta cambios estructurales a largo plazo como la reorganización cerebral. Bien, tenemos varios conceptos en esa definición que no voy a entrar en ellos para no entrar en temas de neurofisiología como tal, sino por verlo un poco más general. Y hablamos de cambios a corto plazo, cambios a largo plazo, cambios más celulares y cambios más corticales o reticulares, mejor dicho. ¿Sí? En ese sentido, tenemos varios tipos de plasticidad. Una plasticidad espontánea que se activa de forma natural, que no depende de nada, sino que se activa, pues, por ejemplo, en el aprendizaje o que se activa tras una lesión. O la plasticidad inducida, que es aquella plasticidad que va a ser dependiente de algo, que va a ser la plasticidad dependiente de la experiencia que veníamos hablando. Luego tenemos una plasticidad, como decíamos, intercelular, es decir, más a nivel de sinapsis, de estructuras, de neurotransmisores, y una plasticidad reticular, más dirigida a grandes zonas, a grandes áreas del sistema nervioso central. Por otro lado, como nos vamos a centrar en esa plasticidad poslesión, es decir, que sucede tras una lesión, tenemos que un daño cerebral va a generar esos síntomas que hemos hablado en la primera diapositiva, una sintomatología basada en problemas en una lesión en cascada de las neuronas
un efecto de diáskisis, un problema de edema. Ya si habéis trabajado en neuro, sabéis que el edema es una de las principales consecuencias, por tanto, de lo que primero se evita a través de craneotomías y demás, y otras patologías, o bueno, perdón, no, patologías no, y otras alteraciones que van a derivar en esas alteraciones del sistema nervioso central. Y bueno, destacar que el comportamiento del sistema nervioso central en cuanto a la recuperación es diferente al sistema nervioso periférico. Bueno, aquí tenemos esa lesión en cascada, es decir, yo tengo aquí una sinapsis, ¿vale? Un esquema de una sinapsis de una neurona con una anterior y otra posterior. Y lo que tengo es que si esta neurona se altera, se daña, va a alterar la comunicación con la neurona anterior, es decir, va a haber una degeneración anterógrada porque esta neurona también va a dejar de funcionar. Sabéis que las neuronas mueren por un daño y también mueren por desuso, es decir, cuando no hay un entrenamiento de neuronas, esas neuronas terminan muriendo. Entonces, esta neurona va a sufrir daños porque pierde la comunicación, pero a nivel posterior va a haber también una alteración retrógrada porque esta neurona también va a dejar de tener comunicación con la neurona que ha sido alterada. Esto es un poco un esquema muy básico de cómo el edema va a presionar una acción y va a alterar la funcionalidad de la neurona. Luego esto entraría en ese otros de alteraciones, ¿no? Pues esto es lo que se llama cascada isquémica, que es lo que se produce a nivel de neurotransmisores cuando se da un ictus, ¿no? Pues tengo la reducción del flujo sanguíneo, la verdad que se va bastante mal. Una activación de los NMDA y de inhibidores, y esto hace que se aumente el calcio intracelular, lo que hace que haya un ambiente tóxico para la neurona y termine en un daño celular irreversible. Y este irreversible me lleva a esa diferenciación de la que hablábamos del sistema nervioso central y periférico. Principalmente, una de las principales diferencias entre los dos sistemas es que el periférico eh, va con esa vaina de mielina a través de las células de Schwann, que cuando se rompen tienen esa capacidad de regenerar esa vaina, ¿vale? Por tanto, es verdad que la regeneración es muy lenta, pero sí que tenemos que cuando hay una alteración del nervio mediano, por ejemplo, pues sí que puede haber un crecimiento. Si no recuerdo mal, creo que era de 1 milímetro al mes, pero lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? No estoy seguro. Pero bueno, el concepto es que se puede recuperar. Sin embargo, en el sistema nervioso central lo que encontramos es que la mielina va asociada a los oligodendrocitos. Cuando hay una rotura de estas vainas de mielina en el sistema nervioso central, lo que vemos es que la mielina es fagocitada por la glía y genera lo que se llama una cicatriz glial. Es decir, tenemos dos conceptos. Uno, que es la cicatriz glial, y por otro lado, que esa neurona automáticamente muere porque no tiene capacidad de recuperación. Por tanto, todas las neuronas en el sistema nervioso central que sufre un daño y muere, no tenemos posibilidades de recuperarla. Eso hace que nuestro tratamiento pues también tenga ciertas limitaciones, ¿no? E incluso también esta teoría, bueno, está asociada al deterioro cognitivo, por ejemplo, a la pérdida de movilidad que se genera en el envejecimiento de forma fisiológica, no patológica. Bien, y lo que hablábamos de los diferentes cambios a nivel de plasticidad, pues bueno, tenemos una sensibilización, a nivel de células de neurona tenemos sensibilización por denervación, es decir, cuando hay una sensibilización, valga la redundancia, de un neurotransmisor y es captado por estructuras de forma anómala, la sinapsis silenciosa, sinaptogénesis regenerativa y reactiva. Bueno, aquí en la imagen vemos como una conexión que está sana, dañada, y sería como una especie de lesión medular, ¿de acuerdo? Bueno, como una especie no, sería una lesión medular, y luego como hay una remodelación, pues por ejemplo, una activación de sinapsis silenciosa, hay diferentes sinaptogénesis, en fin, esos procesos más a nivel celular. Y luego la reticular, que tenemos principalmente uno de los modelos más aceptados es el del modelo de competencia interhemisférica, que lo que nos viene a decir es que o sea, de forma natural, si yo quiero mover una mano, es el hemisferio contrario el que manda la orden. Pues, bien, tras una lesión, el hemisferio que va a mandar la orden está inhibido por la propia lesión, por ejemplo, por el ictus, por la propia patología,
y en consecuencia el otro hemisferio, el hemisferio menos afecto, el hemisferio sano, está hiperexcitado. Esa hiperexcitación va a hacer que ese hemisferio quiera mandar siempre la orden de movimiento y para mandar esa orden de movimiento por esa vía no decusada corticoespinal, lo que hace es que vuelve a inhibir al hemisferio afecto. Por tanto, tenemos un hemisferio afecto doblemente inhibido, inhibido por la propia lesión e inhibido por la hiperexcitación del otro hemisferio. Entonces, muchas de las técnicas van a ir en base a controlar esta rivalidad interhemisférica, como por ejemplo la estimulación cerebral no invasiva. Luego, pues la activación de vías o la activación de otras áreas corticales. No es el único modelo, este el de competencia interhemisférica, también está el de reorganización hemisférica o el modelo vicario, que trata de trasladar funciones a otras áreas corticales. Pero bueno, principalmente el más afectado es el de competencia interhemisférica. Bien, en base a esta información, Klein en el 2008 lanza un estudio, una investigación que es digna de leer. A mí me parece que, que tiene que ser de cabecera de los que trabajamos en neurorehabilitación, que es el decálogo de principios de plasticidad dependiente de la experiencia. Fijaros que lo que hacemos es que ya nos centramos, ponemos el foco en esa plasticidad dependiente de la experiencia. Bien, son 10 principios. El primero es úsalo o piérdelo, que es uno de los pilares del aprendizaje de no uso descrito por Tao. ¿Vale? Pues lo que nos viene a decir es que una estructura que no se usa disminuye su representación cortical, su representación somatotópica, lo que hace que el uso sea más eficaz, o el movimiento sea menos eficaz, perdón, no más eficaz, sino menos eficaz, y entre en ese bucle de restricción cortical, menos movimiento, y termine por ser una estructura que no está representada, y si no está representada, una estructura una estructura corporal que no va a ser útil. El segundo principio es justo el contrario, úsalo y mejóralo. Necesitamos que la persona genere movimiento con esa estructura afecta y, ojo, que tenga experiencias positivas con con esa actividad, ¿no? Es decir, que la persona pueda realizar la actividad y tenga un feedback intrínseco positivo. Esto sería para otra ponencia, pero bueno, creo que puede ser uno de los temas de debate, que es el establecimiento de objetivos y no de metas terapéuticas para que podamos conseguir ese principio de úsalo y mejóralo, ¿no? Si yo a una persona que no es capaz de hacer movimientos de motricidad fina le pido que se abotone una camisa, pues obviamente va a haber una imposibilidad que va a hacer que ese úsalo y mejóralo decaiga por una experiencia negativa con ese uso. Luego tenemos la especificidad, es decir, debemos entrenar actividades concretas y que sean actividades, bueno, pues así, por no mezclar conceptos, voy a quedarme en esa definición. Luego tenemos la repetición y la intensidad, ¿vale? El entrenamiento tiene que ser repetitivo e intenso, intenso en cuanto a que genere un gasto cardiovascular y que genere un impacto en el sistema. Luego el tiempo en el que se ha producido la lesión, la saliencia, que es la progresión, la importancia, es decir, que suponga un reto para la persona, la edad que la persona tiene al sufrir el daño, la transferencia, es decir, la generación de ese aprendizaje a otros contextos y la interferencia, cómo justo esos contextos pueden influir en esa generalización. El punto 9 y 10 están especialmente relacionados. Nosotros, por ser un poco eficaces e ir al punto al que queremos, vamos a poner el foco en la especificidad, la repetición, en la intensidad y en la saliencia. Aunque fijaros que vamos a empezar hablando del tiempo, ¿de acuerdo? Porque al final, pues un poco por combinar esos conceptos que hemos hablado inicialmente. Si recordáis, esta era perdón, con respecto al punto del tiempo, fijaros que esta era la curva de aprendizaje que hablábamos al principio. Si la superponemos con una gráfica de evolución de una persona con un ictus, lo que tenemos es que en una etapa inicial en la que las estructuras corporales pierden su función, en una etapa aguda, subaguda,
la recuperación es exponencial. ¿De qué va a depender esta recuperación? De la cantidad de práctica, ¿de acuerdo? Y luego aquí lo que tenemos es que la persona vaya a mejorar o a empeorar o a mantenerse en función también de la cantidad de práctica. Lo que quiero decir con esto es que tendremos un perfil agudo-subagudo en el que claramente necesita altas dosis de todas las actividades, y luego en un paciente más crónico en el que necesitamos que la dosis sea mucho más ajustada a una actividad. Entonces, tiene que haber una variación de dosis, pero en cualquier caso hablamos, o como titular podríamos decir que tenemos que tener siempre en mente una gran cantidad de ejecución, es decir, una gran cantidad de repetición de dosis. Bien, entonces ya estamos hablando de otro de los puntos del decálogo de Klein, que es la repetición, ¿no? Bien, la pregunta es obvia. ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es el gol estándar? ¿No? ¿Cuántas veces tengo que hacer una actividad? Bien, lo que nos dice la literatura es que los entornos enriquecidos en modelos animales, acordaros que Klein habla de modelos animales, en modelos animales los entornos enriquecidos hacen que la recuperación sea mucho más rápida, ¿vale? Y más efectiva. Me gustaría preguntaros si creéis que eso se cumple en la rehabilitación neurológica. Pensad que un paciente que ha sufrido un ictus, que está en un hospital ingresado, al final está un tiempo determinado en un gimnasio, en una sala de terapia ocupacional, que puede ser una sala de logopedia, que puede ser un entorno enriquecido o no, pero bueno, tiene más estímulos, pero el tiempo que pasa ahí es muy limitado. El resto del tiempo lo pasa en la habitación, donde tendréis que estar de acuerdo conmigo que los entornos no son enriquecidos. Ahora a una compañera de la Universidad de Terrassa le han dado un proyecto europeo para justo investigar sobre los contextos enriquecidos en la recuperación de pacientes con daño cerebral, con ictus, si no recuerdo mal. Y luego, otro concepto clave es que la ciencia básica, la neurociencia básica, ha demostrado que un ratón necesita cientos de repeticiones para poder generar una recuperación tras un ictus. Vamos a dejar este dato aquí, un poco en el aire, cientos de repeticiones, ¿vale? Ahora mismo no recuerdo el dato concreto, pero bueno, son cientos de repeticiones y ahora lo recuperamos. Bien, pero bueno, tratando un poco de traer la dosis a nuestra nomenclatura más clínica, lo que tenemos es, basado en la repetición, pues eso, en la definición de dosis, ¿no? ¿Qué es la dosis? Históricamente se ha iniciado la definición de dosis como el tiempo de tratamiento, es decir, cuánto tiempo pasa una persona en rehabilitación. Pero claro, yo puedo estar en rehabilitación y no estar haciendo eh, intervención, es decir, que sea un tiempo pasivo en el que yo no esté haciendo una actividad. Por tanto, plantean otra alternativa que es el número de repeticiones. Pero claro, no es lo mismo hacer 5 repeticiones en una hora que 5 repeticiones en un minuto. Por tanto, el número de repeticiones también es un dato que se queda un poco, que no aporta toda la información. Por tanto, se apuesta por una definición del número de repeticiones partido por tiempo de tratamiento, que suele ser hacia lo que la investigación va dirigiéndose más para hablar con la misma unidad para definir la dosis. ¿Vale? Luego, repetir, hemos hablado de dosis de repetición, pero me gustaría plantear repetir por repetir es suficiente, o sea, basta con repetir un movimiento 500 veces. La respuesta, aunque luego podemos debatirlo, la respuesta es que no. Si no añadimos un concepto de saliencia, es decir, de progresión, de que sea significativo, que no me salía antes la palabra, que sea significativo para la persona, vamos a perder el poder de la repetición. Por tanto, en el decálogo lo que es repetición, intensidad a nivel de cardiovascular y saliencia tienen que ir unidos, sobre todo repetición y saliencia. ¿Y cómo conseguimos la saliencia? A través de 3 principios: la retroalimentación, la progresión
y la motivación. Vamos a ver estos tres principios. Con respecto a la progresión, la actividad tiene que ir siempre en una graduación en dificultad, o de menos a más o de más a menos, como queramos plantearlo. Hay diferentes formas de intervención y diferentes modelos eh, que marcan pues, los caminos, ¿no? Hay, por ejemplo, en equilibrio, la rehabilitación de control postural es muy típico empezar con una alta carga para ir graduando hacia menos. Y al contrario, la actividad motora es desde lo más básico hasta cosas más complejas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso debe de haber una progresión, ya sea ascendente o descendente. Y esa progresión tiene que ir, debe de ir con la doble tarea, ¿no? Debe ir combinando aspectos cognitivos y aspectos motores. No podemos obviar los aspectos motores y los que se dan con aspectos cognitivos. Vivimos constantemente en una doble tarea mediada por el feedback sensitivo. Para mí, un poco ese es el tridente de la rehabilitación que debe cursar todo, ¿no? El aspecto cognitivo y el aspecto motor en una doble tarea mediado por el feedback sensitivo. Y pues en base a ese tridente debe de haber una graduación. Luego la motivación, la persona, el paciente tiene que ser consciente, tiene que ser parte activa de su mejora en cuanto a la autonomía, a la obtención de objetivos. Eso pues también nos daría para otro debate que sería pues más en, en cómo comunicamos a las personas los resultados, ¿no? Que yo le diga a un paciente que tiene un martel de 80, pues quizás no entienda y se quede igual que si tiene un martel de 20. O sea, no entiende, no tiene por qué saber eso, ¿no? Entonces, es fundamental que impliquemos a los sujetos, a las personas de forma activa en su recuperación. Y luego, la retroalimentación, que será que uno de los conceptos clave es la entrega, es decir, cuándo dar ese feedback, esa retroalimentación. Hay estudios que nos hablan pues de cómo de hacer la entrega justo después de la actividad, en que si hacerlo en intervalos, en constantes. Bueno, eso, si habéis estudiado algo de psicología, seguramente os suene. Y luego, pues ese feedback intrínseco que va a depender de la propia experiencia y ese feedback extrínseco que aportamos, que como os decía al principio, que no sé por qué no me ha aparecido, van a ser el feedback basado en el conocimiento de resultados, es decir, si hago la actividad o no, en función si hay puntos, si hay lo que sea, en planos más totales y en el conocimiento de ejecución, es decir, cómo he hecho la actividad, cómo de eficaz he sido en hacer la actividad, cuánto tiempo he tardado, cómo de bien me ha quedado esos son los dos principales feedback extrínsecos. Y aunque estemos más por el de resultado, el de ejecución, a mí personalmente me gusta mucho. Bien, con respecto, o sea, retomando el concepto de la dosis, si recordáis el dato de las cientos de repeticiones que necesitaba un ratón para generar recuperación, hay un estudio de Lang, creo que es, que habla de que un paciente hace de media 32 repeticiones en 36 minutos, bueno, con una desviación de 14 minutos. Esto nos da prácticamente menos de una repetición por minuto. Obviamente, es una franja demasiado baja, es decir, es insuficiente, claramente. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues en base a esta información, tenemos que en los 80 y los 90 se desarrollan dispositivos robóticos basados en la información de neurociencias básicas de modelos animales para dar respuesta a este problema. Se generan los dispositivos robóticos. Concretamente, en los 70 se desarrolla un exoesqueleto para pacientes con lesión medular. En el 89 se desarrolla el primer dispositivo específico para rehabilitación, el MID-Manus, que muchos lo conoceréis, para el miembro superior. Y ya en el 94 hay una expansión en lo que son dispositivos miembro inferior y miembro superior, porque se diseña el Locomat, el primer dispositivo efector final para la marcha. Actualmente contamos con más de 120 dispositivos robóticos. A mí me gustaría que os plantearais si son muchos, si son pocos, si os parece bien, os parece mal.
porque creo que ahí hay algo que se nos está escapando. Bien, lo que decíamos, para dar esta solvencia, lo que tenemos es que se generan los dispositivos de robot de aplicación clínica, que se define como un manipulador reprogramable y multifuncional diseñado para realizar diferentes tareas de rehabilitación. La tarea de rehabilitación principal que se hace es la del movimiento pasivo, o sea, hacer movimientos pasivos, asistidos, activos y resistidos, poniendo el foco en el movimiento pasivo y asistido. Piensen si ustedes están una hora frente a un dispositivo robótico haciendo un movimiento pasivo, si eso va a generar algún tipo de saliencia, ¿vale? Obviamente no lo va a generar. Por tanto, tenemos que ahora mismo quizás uno de los grandes déficits de los dispositivos robóticos es que se hace un repetir por repetir, o se hace una repetición sin saliencia. Por eso muchas veces encontramos que la eficacia de estos dispositivos puede estar limitada. Bien, hay multitud de clasificaciones de los dispositivos robóticos, ¿vale? Pues tenemos distales, proximales, según la parte de la estructura en la que trabajen, unimanuales, bimanuales y efectores finales exoesqueletos, que es una de las más conocidas, ¿vale? Y luego también en función de los grados de libertad, entendiendo grados de libertad, la cantidad de movimientos en los planos que permite el dispositivo. Por ejemplo, un dispositivo de 4 grados de libertad puede ser, por ejemplo, flexoextensión de muñeca y depiación. Pues esos 4 grados de libertad. Aquí tenemos efectores finales, ¿vale? Como desde la parte más distal de la extremidad genera movimiento, ¿vale? El miembro inferior y el miembro superior. Esos esqueletos como que van a la articulación de las estructuras corporales para generar movimiento. Y los exoesqueletos de wearable, que son, por ejemplo, los más conocidos son los guantes en el miembro superior, y este tipo de esqueleto, valga la redundancia, en el miembro inferior para la marcha. Bueno, estos son unimanuales, bimanuales separados, bimanuales cooperativos. Bien, pero ante esta explosión de dispositivos, lo que cabe plantear es: ¿qué es más efectivo? Bien, pues según la evidencia lo que nos dice es que para la robótica en miembro superior parece que los exoesqueletos de mano, ¿vale? Exoesqueletos distales, parece que son efectivos para actividades de la vida diaria, espasticidad, rango articular y fuerza, ¿vale? Aunque ninguno parece mostrar eh, a- efectividad en la función motora y en la destreza. Con respecto al miembro inferior, parece que los efectores finales son más efectivos. Con respecto a la realidad virtual, fijaros aquí hay una cosa: el miembro superior nos hablan que ninguno es eficaz, que la realidad virtual no es eficaz para la destreza o actividad de la vida diaria. Sin embargo, para la función motora, si fijaros en la cantidad de ensayos clínicos, hablamos de 30 ensayos clínicos frente a 7 y a 10. Aquí creo que lo que nos tenemos que plantear es si realmente estamos evaluando lo que queremos evaluar. Está muy bien saber si una técnica es efectiva en la función motora, pero también necesitamos saber la efectividad en actividades en otras variables importantes, por ejemplo, en terapia ocupacional, como el desempeño en actividades de la vida diaria, destreza o, por ejemplo, en calidad de vida, que como veis no está. Y luego, con respecto al miembro inferior, fijaros que lo que mayor efectividad da es la realidad virtual combinada con el tapiz rodante, no me sale, con la cinta de marcha. Bien, y luego otra de las características que tenemos que tener en cuenta con la robótica es la tarea a desempeñar, ¿vale? Para que esa tarea genere ese aprendizaje motor. Por tanto, tenemos que tener demanda de la tarea basadas en la doble tarea, modelar el componente cognitivo y componente motor. Si habéis trabajado con robótica, veréis que el software no son especialmente buenos. Es decir, las actividades son muy limitadas, cansinas, repetitivas, no generan un aprendizaje. Luego tiene que haber un aprendizaje motor instructivo, es decir, tiene que haber una intención, ¿no? Que basada en esa en esa intencionalidad, pues por ejemplo, que tenga un objetivo, ¿no? Más, por ejemplo, actividades más guiadas hacia actividades de la vida diaria, pues
sería un acierto. Intercalar el aprendizaje motor constituido por el feedback extrínseco de conocimiento de resultados, ¿no? En esa parte de retroalimentación, aunque ya cada vez más se va incorporando también el conocimiento de ejecución. Y luego la congruencia sensitivo-motora, es decir, que lo que yo estoy haciendo coincida con lo que realmente estoy haciendo y con el resultado de los mismos. Eso en la realidad virtual a veces hay un claro desacople de la congruencia sensitivo-motora. Ahora, si queréis, lo comentamos un poco más. Bien, y a nivel de conclusión, nos podemos plantear que la terapia robótica es una terapia coadyuvante o debería de ser una terapia coadyuvante, pero no en el sentido de algo pasivo o asistido, sino realmente que lo utilicemos para generar un aumento de las repeticiones con esa saliencia. No podemos olvidarnos de esa saliencia. Tiene que ser coadyuvante a un entrenamiento y guiado por el terapeuta, obviamente. Uy, aquí ha habido una rata, disculpadme. O sea, lo que nos tenemos que plantear es que cuanto más mejor, en principio sí, pero mejor para quién, ¿no? Tenemos que evaluar a la persona, cómo genera la doble tarea, si es capaz de generar aprendizajes, si está en una etapa aguda, crónica, en fin, todo eso. Aunque en general sí que nos tenemos que mover en dos conceptos, que son la intensidad y las altas dosis, ya que eso nos va a ayudar a mejorar la velocidad de recuperación. ¿Vale? Bueno, no lo he dicho por no meterme en más líos, pero lo podemos comentar ahora también. El de para quién, mejor para quién, también podemos ver del perfil del paciente en base a diferentes variables, como por ejemplo la continuidad del tracto corticoespinal, para que eso, si no hay continuidad, por mucho que yo repita, no me voy a poder basar en ese modelo de competencia y por tanto esa repetición pierde todo el sentido. ¿Vale? Bien, estas son algunas aplicaciones, pues como terapia coadyuvante, aquí vemos la TDCS con un dispositivo robótico, aquí vemos un dispositivo de equilibrio, pero para trabajar el control postural, en el que trabajamos más la información somatosensorial con información vestibular, impidiendo la visión y a través del sonido que hacía el juego, ¿vale? Para que llegara la pelota a un punto concreto. Aquí bueno, pues la verdad que dispositivos robóticos que te permitan hacer otro tipo de actividades fuera de lo que es la propia robótica, que permitan la creatividad del terapeuta, pues también es muy efectivo. El uso de, por ejemplo, pues esto para equilibrio, ¿no? Pues trabajarlo, combinarlo para cadena cinética cerrada, lo que hablábamos, ¿no? Que al final no deja de ser una herramienta para el terapeuta. Y bueno, pues dispositivo no tiene sentido que yo ponga, por mucho efecto al final que sea, a un sujeto en un lecho de marcha y dejarlo ahí sin meterle una doble tarea o algo que motive esa saliencia. Y nada, os dejo aquí mi contacto, perfiles en redes por si tenéis cualquier duda, os puedo ayudar en algo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Juan, por esta ponencia, que ha sido súper completa y creo que ha gustado mucho a la gente, sobre todo que se mueva en este mundo de la neuro, le ha debido de fascinar, la verdad. Y agradecerte mucho tu dedicación y el haberlo explicado todo de esa manera tan detallada y tan visual para que todos lo podamos entender. Te voy a trasladar algunas preguntas, ¿vale? Que han ido dejando por Sí, el chat. Bueno, te felicitan, dicen que ha sido una sesión muy completa. Cuando has preguntado si los entornos actuales eran realmente estimulantes para los pacientes, han respondido que no son estimulantes, que a la hora de repetir, las repeticiones tienen que ser con un sentido y un significado. Y luego la primera pregunta es,
¿Cuál consideraría que es la mejor estrategia para mejorar la motivación del paciente en su rehabilitación? La mejor estrategia para la motivación del paciente. Yo creo que la mejor estrategia sin duda es que el paciente sea partícipe. Insisto, lo que he comentado antes. Al final tú no, o sea, tú le das al paciente una información sobre unos test, unas puntuaciones que son completamente abstractas. Si tú trabajas con el paciente sobre la calidad, que él puntúe, hacer, por ejemplo, una escala GAS con el objetivo que la persona sea quien se puntúe, quien diga, vale, he conseguido esto, o he tardado tanto tiempo en hacer, en ponerme un botón o en beber de un vaso, que la persona sea quien monitorice los cambios, creo que eso es lo que más aumenta la, la motivación. De hecho, creo, bueno, y esto es un poco opinión, pero es que creo que es fundamental, que es algo que hay que romper. Para mí hay dos cosas principales que hay que romper en rehabilitación. Y una es que el paciente tiene que dejar de creer que la rehabilitación duele y es un proceso que tal, es un proceso que no tiene que doler, es un proceso en el que tiene que explorar sus capacidades. Y luego, aún más, y el más importante relacionado con esto, y es que el paciente no puede pensar que es un proceso pasivo. Vengo aquí a que me rehabiliten. No, tú vienes aquí a trabajar y yo te ayudo, o te digo por dónde, pero ese concepto de ese rol pasivo del paciente hay que eliminarlo y creo que eso es lo que más mejoraría la motivación del paciente. Perfecto, Juan. Muy bien. La siguiente es, ¿a qué se puede deber las diferencias que encontramos en los resultados entre miembros superiores y miembros inferiores? Bueno, es una pregunta compleja, pero a la vez se puede contestar. A ver, la cosa es que el miembro inferior trabaja en una cadena cinética cerrada constante. O sea, la función principal del miembro inferior es la de caminar, la de la marcha, y es una cadena cinética, o sea, se basa mucho en las transferencias de peso, en generar ciertos movimientos de la base de sustentación para permitir movimientos del miembro superior que va a trabajar en una cadena cinética abierta. Por tanto, la forma de comportarse del miembro superior con respecto al miembro inferior es completamente diferente, por lo que es esperable que los dispositivos tengan diferente efectividad en función de la estructura en la que trabaje. Ese sería el principio, pero no hay una clara línea que marque por qué los efectores finales son más efectivos en miembro inferior y parece que los esqueletos en miembro superior. No se ha discernido todavía el porqué, pero bueno, era esperable que haya diferencias por la forma de comportarse. El miembro superior vive en esa cadena cinética abierta con, con un millón de posibilidades de ejecución. Creo que ha quedado muy claro. Te siguen felicitando, Juan. Dice, muy interesante el concepto de saliencia. Muy Pues sí, sí. interesante. Enhorabuena. Rehabilitación. Imagino ser una pregunta. Rehabilitación cuando hay afectación de campo visual. Bueno, es verdad que lo del campo visual es un tema que a mí me gusta mucho. No me he formado todo lo que me gustaría. Y o sea, sí que hay ciertos principios es que no sé muy bien si se refiere a agudeza visual o a rehabilitación visual como tal. Yo me lo voy a llevar a rehabilitación visual como tal de movimientos oculares y demás. Cuando tú trabajas el rastreo, pues bueno, sí que puedes hacer parte perceptiva visual sensitiva, ¿vale? Que permita eso, pero que permita la ejecución de movimientos oculares. Entiendo que sería irte por ahí, pero ahora mismo no hay dispositivos como tal
para eso, ¿no? Mucho más allá de lo que utilizan, por ejemplo, en logopedia, bueno, y en terapia también, para comunicación a través de ojos y ese tipo de cosas. Pero es verdad que no está muy desarrollado. Y si es con problemas, si la pregunta va más hacia problemas de agudeza visual, bueno, pues al final tú puedes trabajar con feedback auditivo y demás, que no tiene el mismo rendimiento a nivel de retroalimentación, pero bueno, podría ser viable también. Genial, muchas gracias, Juan. Y luego también otra pregunta es, ¿la tecnología está vigente en la actualidad y a veces se utiliza más, pero también debemos de ser críticos porque cada vez surgen nuevos dispositivos? Eh, ¿Y cuál considerarías tú que es el futuro de la tecnología en la rehabilitación? ¿Cuál consideras que es y cuál te gustaría que fuese la orientación o la línea que siguiese y hacia qué objetivos? Sí, mira, lo tenía aquí que uno de las cosas que podría ser tema de debate es eso, que ahora mismo hay más de 120 dispositivos tecnológicos robóticos para rehabilitación. Es una barbaridad. O sea, o sea, quiero decir, no tenemos ninguno bueno y tenemos 120 que cada uno necesita de una investigación, necesita de tal, es inasumible. O sea, la velocidad a la que podemos hacer una investigación es inasumible el poder generar una evidencia de todos los dispositivos. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que se ha empezado a diseñar dispositivos robóticos eh, desde una perspectiva, desde ingeniería, sin tener en cuenta la parte clínica, que ha creado una desconexión que ha hecho que haya una generación exponencial de los dispositivos, me atrevo a decir, incluso sin sentido. Entonces, ¿cuál consideraría que para mí que es el futuro? El trabajo del terapeuta con ingenieros. Para hacer un diseño concreto para una actividad concreta que permita evaluar de forma mucho más efectiva el uso de ese dispositivo, ¿no? No caer en la generación por generación. Y entonces, por un lado, la respuesta sería generar un dispositivo mano a mano, un ingeniero con un terapeuta que diga, oye, las necesidades clínicas reales son estas, no podemos seguir basándonos en la rehabilitación en movimientos pasivos y movimientos asistidos, eso está muy bien, pero pierde lo que hablaban, lo que se comentaba de ese sentido de saliencia, no tiene sentido. Por tanto, para que eso no se pierda, creo que el terapeuta ocupacional tiene que estar dentro de la generación de los dispositivos robóticos para trasladar la realidad clínica y luego hacerlo de forma que abarate los costes. O sea, no puede ser que un dispositivo robótico parta el más barato de 50.000 euros. No es viable. No, no puede ser. Y entonces, pues creo que habría que darle una vuelta al diseño incorporando al terapeuta ocupacional para solventar realmente las realidades clínicas que tenemos y abaratando costes y siendo mucho más eficaz, apostando por una tecnología de bajo coste, por ejemplo. Esto también permite un poco quitar el miedo ese que a veces se tiene en todas las profesiones, no solo como terapeutas o de la salud, de que la robótica o la tecnología puede llegar a sustituir al profesional, porque para nada, siempre va a hacer falta, por mucha tecnología que haya, en el caso de la rehabilitación, un terapeuta que guíe y que plantee la rehabilitación, porque al final se está trabajando también con personas, no son máquinas produciendo sin más. Sí, sí, o sea, ese punto no va a llegar, eso es imposible, o sea, no va a pasar, no va a sustituir una máquina, jamás va a sustituir al terapeuta. De hecho, diría que es una herramienta que tenemos y que hay que mejorar, o sea, ni siquiera es la mejor herramienta que tenemos. O sea, que en ese sentido, nada que ver, es una herramienta que tenemos que mejorar, pero hay que darle ese toque, ese perfil para que sea más efectiva. Pues sí. Y otra pregunta respecto a esto último que has dicho, que ha crecido tan exponencialmente
y sin embargo el coste de estos dispositivos robóticos es tan elevado. ¿Crees que es porque como está aumentando cada vez más la prevalencia y la incidencia del daño cerebral y sobre todo del ictus en España bueno, y a nivel mundial y va a seguir aumentando? ¿Crees que se ha visto cierto negocio con esto y por eso ese crecimiento de los robots sin acompañarse de la evidencia científica necesaria? Sí, sin duda. O sea, al final la robótica se ha vestido y va acompañada como de rehabilitación de altos estándares, ¿no? Es decir, como de la mejor rehabilitación es la robótica. Y no es mala, ¿eh? Yo no digo que, al revés, yo he trabajado siempre con robótica. No es mala, pero tampoco, o sea, no es eh, todo lo bueno que se ha hecho saber. Y eso se ha asociado a una rehabilitación cara, de alto coste, como muy exclusiva. Exclusiva sería la palabra. Creo que se ha eh, maquillado con unos aires de exclusividad, que eso ha hecho que la sesión sea mucho más cara y que luego ya pues que se encarezca todo el proceso. Además que, pues bueno, hay dispositivos que tienen cosas que a priori un ingeniero puede pensar que son útiles, pero luego quizás no tanto. Pues que un dispositivo tenga cinco motores para hacer 2 grados de libertad no tiene sentido. O sea, haga usted un motor que haya menos movimiento, o sea, que me coja más estructura y me genere más movimiento, más grados de libertad, pero no me ponga 5 motores con el precio que eso implica, que me va a encarecer muchísimo el robot para ofrecerme 2 grados de libertad, a lo mejor flash extensión de muñeca, de dedos, por ejemplo, de muñeca. No, es que eso no tiene sentido. Entonces, por eso decía lo de incorporar al terapeuta con los ingenieros. Yo personalmente estoy trabajando con un grupo de ingenieros de mi universidad y la verdad que me gusta mucho trabajar con ellos porque obviamente yo no voy a ser ingeniero ni ellos van a ser terapeutas, ¿no? Ellos, pues ahí que se generan ciertas sinergias, a mí me enseñan un dispositivo y es como, a ver, yo no necesito que esto tenga una batería de tal, necesito simplemente que me traslade los datos en vivo para, por ejemplo, en unas plantillas que estamos trabajando y al final, o sea, pues vas economizando, insisto, como por ejemplo eso, en una batería. Eh, Colocar una batería que costaba de primeras 500 euros a pasar a una batería que cuesta 10. Pues ese tipo claro, pues el ingeniero que va a pensar, pues necesito una batería súper tal. Y tú dices, no, mira, es que esto es para hacer una cosa muy concreta, no necesito una batería tan grande o no necesito que me acumule datos aquí o tal. Y así es como se podría también eso, pues un poco intentar abaratar, pero sí, creo que eso ha influido eso y que se han maquillado con aires de exclusividad a la rehabilitación con dispositivos robóticos. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Juan. Creo que si alguien tiene alguna otra pregunta, que aproveche ahora. Bueno, Juan, pues felicidades por tu ponencia, por las respuestas a las preguntas y, y nos quedamos con ganas de seguir escuchándote y seguir debatiendo y hablando sobre este mundo de la neurorehabilitación y de la robótica. Muy bien, muchas gracias Felici- a ustedes, Pablo, y nada, pues lo que necesitéis, aquí estamos. Genial, ha sido un placer, Juan. Muchísimas gracias. Muchas Y gracias. a los asistentes os recuerdo que el congreso continúa y esta tarde tendremos el webinar de atención integral de la salud sexual en pacientes oncológicos por la doctora Judith Hernández Alonso y doña Margarita Calso González. Os esperamos a todos y que disfrutéis mucho de este octavo congreso en ciencia sanitaria. Un saludo. Chao. Hasta luego, Juan. Gracias.